Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y qué mejor tener hoy con nosotros en nuestro programa a un hombre que nos ha visitado varias veces porque es tremendamente trabajador, incansable y se preocupa por la serie de circunstancias que afectan a los menos pudientes. Y primero le quiero agradecer enormemente a don Héctor Polino, doctor Polino, que ha sido subsecretario de Cooperativas en el gobierno de don Raúl Alfonsín y que ha sido diputado nacional también varias veces. Un hombre totalmente transparente, un hombre que ofrece una conducta intachable y trabajador también a carta cabal. Le agradezco, don Héctor, su presencia y si le parece, yo diría que comencemos a hablar de la situación económica en general, de la inflación que corroe el bolsillo de los menos pudientes y que se dijo que no iba a alcanzar estos números que asustan un poco, porque fue 4,8 y si usted suma los 3 primeros meses, estamos superando el 12 y pico por ciento. Le agradezco, don Héctor, un abrazo muy grande y muchas gracias. Bueno, yo le agradezco a usted la invitación, es muy amable, y esperemos que este análisis que hagamos contribuya a esclarecer la situación económica, social que vive la Argentina y que contribuya a que se tomen las medidas adecuadas para poder revertir esta situación que estamos viviendo. Porque los otros días estaba analizando la inflación en el mundo en el año 2020. Y resulta que hay un conjunto de países que no solo los precios no aumentaron durante el año 2020, sino que incluso bajaron. En lugar de tener inflación, hubieron países que tuvieron estanflación, es decir, una inflación negativa. Y la Argentina, en cambio, claro, y la Argentina, en cambio, tuvo un 36,1%. Y este es un problema que la Argentina no lo tiene desde ahora con este gobierno. Este es un problema que viene desde hace muchos años. De larga data, sí. Que la Argentina conquistó y consolidó el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superado por 2 países. Es decir, que hay algo que venimos haciendo muy mal desde hace muchos años. Fíjese usted, doctor Romero Félix, Japón en el año 2020 tuvo de inflación menos 1,2%. Tuvo una inflación negativa, esta inflación. Irlanda tuvo menos 1%. Suiza menos 0,8%, Hong Kong menos 0,7%, China menos 0,3%, Singapur no tuvo ni aumentos ni disminución de los precios, se mantuvieron en todo el año estables. Italia, Finlandia, cada país 0,2%, Portugal 0,3%, Suecia 0,5%, España, Inglaterra, Corea del Sur, cada país 0,6% de aumento anual. Canadá 0,7%, Australia 0,9%, Alemania 1%, Estados Unidos 1,4%, Nueva Zelanda 1,4%, Indonesia 1,6%, Polonia 2,4%,
Sudáfrica 3,1, México 3,5, Filipinas 4,2, Brasil 4,6, India 4,6, Rusia 5,3, Arabia Saudita 5,3, Turquía recién ahí aumenta 15%, luego Argentina 36,1%. Mire, don Héctor, no nos va a alcanzar la toalla para llorar, tenemos que conseguir una sábana. Viendo esto, tenemos que, entre todos, en lugar de seguir enfrentándonos y peleando por el pasado, ver cómo resolvemos este problema del presente, que si no lo resolvemos, amenaza con ser del futuro. Y esto es verdaderamente preocupante. Totalmente de acuerdo con usted. La cantidad de gente que está sufriendo consecuencias tremendas con esta cuestión. Totalmente de acuerdo con usted. Tenemos que ponernos de acuerdo y tratar de sacar el país adelante. No puede ser que por este tema del coronavirus, si cerramos o abrimos las escuelas primarias, tengamos este flor de debate, tengamos esta disputa que llegó hasta incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando hay millones de argentinos que se están muriendo de hambre. Así es. En un país donde 1 de cada 2 habitantes es pobre y donde más del 10% de la población es indigente, y nosotros estamos perdiendo tiempo en discutir si se contagian o no los chicos en las escuelas, cuando es algo que ni siquiera científicamente está probado, ni nadie puede afirmar una cosa o la otra. Entonces, pongámonos de acuerdo en los temas centrales de la Argentina y después discutamos 30 días antes de las elecciones cuál es el mejor programa, cuál es la mejor historia, cuáles son los mejores candidatos. Pero el resto del año... don Héctor, perdón, que esto no lo hacemos porque estamos con un espíritu egoísta y que no nos preocupamos por lo que sufre la gente, por lo que la gente tiene que ser tratada en forma diferente. Y no tenemos planes, y nos preocupamos por la demagogia, y nos preocupamos por decir una cosa y hacer otra, y no hay siquiera diálogo para que podamos decirle a los responsables directos de esto, como usted dijo, no es solamente este gobierno viene de atrás, ponernos de acuerdo, reunirnos y ponernos de acuerdo hasta que busquemos los puntos de coincidencia. Y esto Totalmente. Es indudablemente así. Fíjese, Romero Félix, en un momento en que están congeladas las tarifas del gas natural, de la energía eléctrica, del agua potable, que está vigente el programa de precios cuidados y se incorporó el 20 de marzo del año 2020 el programa de precios máximos con precios de referencia al 6 de marzo del 2020, con 2 aumentos autorizados en el año anterior, con la pérdida en el poder adquisitivo que tienen los salarios de los trabajadores, las jubilaciones de la clase pasiva, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de los jubilados de nuestro país. Y a pesar de todas esas medidas, tuvimos en el mes de marzo una inflación del 4,8% y una inflación interanual del 42,6%. Los alimentos aumentaron en el mes de marzo
4,6%. Yo no quiero pensar qué va a pasar en el país cuando mañana se aumente las tarifas de la energía eléctrica, del gas natural, del agua potable. Y los Cuando, combustibles aumentan permanentemente también. entonces, algo estamos haciendo mal en la Mal. Argentina. Y lo que estamos haciendo mal es que en la Argentina no se cumplen las normas legales vigentes que aprobó en su momento el Congreso Nacional. Usted me permite, don Héctor, somos individualistas, pensamos en nosotros y no en el resto de los ciudadanos. Y a los ciudadanos les digo lo que siempre mantengo acá, que tienen que ser protagonistas y exigirle lo que verdaderamente les corresponde a los que tienen la responsabilidad de conducir el país, la provincia, los municipios. Y usted hoy hablaba de ponerse de acuerdo, pero ni siquiera se prometió tantas veces. Hemos hecho la reforma electoral. Acá es lo mismo la boleta sábana que la boleta única, que no nos hemos preocupado por esto. Y ahora estamos en la duda que hacemos primero las elecciones, después las PASO, después las nacionales. No digo que ese sea un problema sustancial. Creo que es uno más de los problemas que decimos una cosa y hacemos otra. Y después todo el diálogo que pregonan los presidentes, no convocan a los partidos políticos, no buscan la forma de que evitemos de una vez por todas recorrer, como usted dijo, este camino, que es equivocado, y que entre todos a lo mejor podemos sacar una resolución que nos permita recuperar, o mejor dicho, dejar de lado los errores que estamos cometiendo. Fíjese usted, doctor, se llevó a cabo en el año 1994 la reforma de la Constitución Nacional. Así es. Se creó, entre otras cosas, la figura del defensor del pueblo de la nación, dotado de amplísimas facultades para defender los derechos de los usuarios y consumidores de todo el país. Desde hace 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación. Tenemos el edificio, los empleados, la infraestructura y el Congreso Nacional desde hace 12 años no se puso de acuerdo en una persona de la gran cantidad de candidatas y candidatos que fueron propuestos en su momento hace 12 años para ocupar ese cargo. Pero es el individualismo y la ambición desmedida que hacen priorizar el tener el cargo a solucionar los problemas de la gente. Yo me acuerdo que el primero fue el doctor Jorge Mayorano, en la calle Montevideo, tenía todas las cuestiones y estaba desarrollando una muy buena tarea hasta que renunció. Y después fue Mondino y no hubo más. Ese fue el último. El último. De los dos, el último. Exactamente. Fíjese usted, el Congreso Nacional aprobó en el mes de mayo del año 2018 una ley muy importante. Se denomina de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos terminando abril del año 2021 y el Congreso Nacional no designó los 5 miembros integrantes de ese tribunal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?
en la República Argentina. En el año 2000, en el año 2018, el Congreso aprobó una ley que se denomina Observatorio de Precios. Esa ley permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento indebido, injustificado, abusivo de precios, de modo tal que luego el Ministerio de Economía pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Desde el año 2018 nunca se puso en funcionamiento esa ley. Ese es el problema en la República Argentina. Es increíble, y si usted se fija, sin desmerecer a nadie, qué proyectos sustanciales, importantes se presentaron, se encuentra con que no existen. Y si existen este tipo de leyes que usted manifestó, no se cumplen. Yo creo, mi querido don Héctor, que acá lo que ocurre es que nos preocupamos cada uno por uno mismo y no por el otro. Y esa malísima costumbre que la voy a reiterar de nuevo, donde decimos la culpa no es mía, sino del otro. Nunca escucho a algunos políticos que hayan dicho me equivoqué alguna vez. Yo creo que todos nos equivocamos. Yo creo que esto lo digo porque la gente lo ve así. Por eso es la imagen de la dirigencia política. Porque no decimos la verdad, porque no dialogamos, porque no encontramos el camino correcto, porque pensamos en cada uno de nosotros. Algunos hasta deshonestamente participan en política, cuando la verdad que acá lo que tenemos que tener es la responsabilidad y el compromiso de actuar en favor de todos, no ni siquiera del partido al que pertenecemos, sino de cualquier sector al que se pertenece. Yo sé que usted comparte tu criterio. Hacen falta estadistas. Tenemos muchos politiquería de comité. Así es. Pero acá hace falta gente que piense en el futuro del país, que piense en el 50% de la población que es pobre. Y tenemos un problema del que poco hablan, pero sí comenzaron a hablar los nutricionistas, que esos jóvenes de hoy, los niños de hoy, que no pueden acceder a una alimentación razonable, conveniente, saludable, que no pueden consumir la cantidad de leche o de carne vacuna o de frutas o de verduras necesarias, van a tener dentro de unos años, cuando sean jóvenes, un menor grado de desarrollo mental como consecuencia de la mala alimentación que tienen hoy. Pensemos en el futuro de la niñez argentina. No estemos pensando en ver cómo le damos un golpe bajo al adversario político. Pensemos como estadistas en ver cómo superamos este dificilísimo momento que vive el mundo y la Argentina para que podamos sobrevivir y ponernos de pie. Pensemos en la niñez y en la juventud argentina, pobres e indigentes. Ese es el problema central de la Argentina de hoy. ¿Y sabe por qué, don Héctor? Yo decía hace un rato, hablando con nuestro embajador en India, yo digo que lo que pasa es que para nosotros a veces no tuvo ninguna significación
hechos trascendentes que ocurrieron en el mundo, que se convirtió en el mundo de la globalización, de la ciencia, de la técnica, etc. Hablé de la Guerra Fría, hablé de otras, del muro de Berlín, de una serie de cuestiones. Y pienso, con esto ratifico mi posición, que acá tenemos que tener diplomáticos de carrera que ocupen las funciones en las embajadas. Y salir al mundo con fuerza, sin capítulo y minutos, sino con el orgullo de ser argentino y plantear con franqueza, con sinceridad, con espíritu constructivo, qué es lo que nos corresponde. Exactamente. Y ver cómo Nos quedan 2 sacamos... minutos con esto que se lo dejo a usted para que... En la Argentina, para que vuelva a ser una sociedad bien organizada, tenemos que restablecer el equilibrio. Ese equilibrio se ha roto hace ya varios años. Se rompió en favor del mercado, es decir, de las grandes empresas, por la inactividad e ineficiencia del Estado. Y eso ha perjudicado a la sociedad, es decir, a todos los habitantes del país. Para que la Argentina se pueda poner de pie y vuelva a ser un país normal, tenemos que hacer un esfuerzo todos, oficialistas y opositores del gobierno de turno, para restablecer el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y si restablecemos ese equilibrio que se basa en el cumplimiento de las normas legales vigentes y en las sanciones de aquellos que las incumplen, aplicando las sanciones que las propias normas legales establecen, no vamos a volver a ser un país normal. Tenemos todas las posibilidades para ser un gran país, para volver a ponernos de pie, para sacar a la niñez y a la juventud argentina adelante. Para eso, la clase política necesita un gesto de madurez e inteligencia política. Una vez más, lo felicito por su posición, por su generosidad, por su eterno trabajar, para decirlo así muy simplemente. Usted es un ejemplo y un hombre totalmente transparente. Yo lo aprecio y lo respeto muchísimo. Le agradezco enormemente que haya estado hoy en nuestro programa. Yo le agradezco a usted la invitación y termino recordando aquellas palabras del doctor Alfredo L. Palacios. La política es la más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. Reivindiquemos la política actuando con el ejemplo. Muchas gracias. Magnífico, le agradezco muchísimo. Un abrazo muy fuerte, don Héctor. Hasta pronto. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Hola, soy Marcos.
Quizás me recuerden de las propagandas de Galicia. Bueno, ¿cómo no me van a recordar? Mira qué semblante, ¿eh? Bueno, quería recordarles algo que quizás no recuerdan, y es que pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Y si lo hacen, tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año o 12.000 puntos quiero para canjear por lo que quieran, como ahorros en supermercados, combustibles o viajes a cualquier parte del país. Listo, ya les recordé. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Ratifico mi agradecimiento a un hombre que ha ocupado funciones públicas fundamentales, que pertenece al socialismo, pero que es capaz y se siente muy cómodo en hablar con gente de distintas extracciones. Si esa fuera la filosofía, si fuera el espíritu, si ese fuera la orientación que hay que darle a la convivencia civilizada, donde encontremos adversarios pero no enemigos, donde pertenezcamos a distintos partidos pero tratemos de transitar el camino que termine con estos dramáticos momentos que a veces estamos recorriendo. Cuando él hablaba, tenemos las mediciones que hace otro gran argentino como Eugenio Semino, y sabemos cuánto le cuesta vivir mensualmente, incluso a la gente de la clase pasiva. Es decir, ¿por qué no nos movilizamos, mejor dicho, nos sacudimos nosotros mismos, a ver si reaccionamos y decimos, pero bueno, busquemos los antecedentes de los que hicieron, están haciendo, y qué posibilidades le vemos que vuelvan a hacer? Yo creo que este es el compromiso que tenemos que asumir con nuestra gente y con nuestra querida patria. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.